Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hablar de las medidas de tendencia central, ¿no? Ya que en múltiples ocasiones es necesario representar un conjunto de datos mediante un único número. Por ejemplo, si tenemos ventas mensuales, entonces nosotros necesitamos tener un promedio de esas ventas. O también queremos saber cuál es el tipo de ropa que más se está vendiendo en una temporada. Entonces debemos tener más o menos una característica, un valor que nos represente a toda ese tipo de ropas, ¿no? Ahora, estos números constituyen medidas de tendencia central y nos van a servir como puntos de referencia para comparar o interpretar estos valores. Entonces vamos a conocer las medidas de tendencia central. La primera medida de tendencia central que nosotros debemos conocer, y una de las más importantes quizás, o las más utilizadas, es la media, promedio o media aritmética. La media, llamada también media aritmética o promedio, se obtiene sumando todos los datos de la investigación y dividiendo esa cantidad entre el número total de datos de la investigación, ¿no? Que en este caso podría ser la muestra, ¿no? Aquí tenemos la fórmula para calcular la media o el promedio, ¿no? Como podemos apreciar, es la suma de todos los datos sobre la cantidad de datos. Esta media o promedio o esta medida de tendencia central tiene algunas características principales que debemos tener en cuenta al momento de saber aplicarlo en algunas situaciones problemáticas que se nos presentan, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. La primera característica es que la media viene expresada en las mismas unidades que la variable. ¿Esto qué quiere decir? Que si estoy investigando edades en años, entonces la media aritmética será en años, ¿no? La segunda es en su cálculo intervienen todos los valores o todos los valores de los datos, ¿no? O sea, no hay que uno se deja o no, sino que intervienen todos los valores de la investigación, de lo que se ha hecho en la investigación. Y además, el valor que nosotros encontremos va a representar a todos los valores. Eh, Ahora, este valor que nosotros hemos encontrado debe estar entre el valor mínimo y el valor máximo de los conjuntos de datos. ¿Ya? O sea, no puede ser ni menor al valor mínimo ni mayor al máximo, debe estar entre ellos, ¿no? Esta medida de tendencia central o descentralización, también se le llama, dice se va a ver afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en una investigación estadística nosotros tenemos valores muy pequeños eh, y muy grandes, van a afectar al resultado de la media o el promedio, ¿no? Entonces, en ese caso ya no sería adecuado calcular la media o el promedio. Ya con el ejemplo vamos a tener un poco más de claridad sobre estos casos. ¿Cuándo debo aplicar yo la media aritmética o el promedio y cuándo no? La segunda medida de tendencia central que nosotros vamos a conocer es la mediana y se representa por una M mayúscula con una E, ¿no? O su E, con un subíndice E. ¿Qué es la mediana? Es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente a la mitad, dice, del grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, o sea, el 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad estará por debajo de ella. Entonces aquí importante, para hallar la mediana lo que primero tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? Y también al hacer la interpretación tenemos que utilizar nuestras palabras que por encima de la mediana estará el 50% y por debajo estará el otro 50% de los datos. ¿Cuáles son sus características?
La primera característica, se tiene que ordenar siempre de menor a mayor valor. Es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático. Claro, se refiere a que solamente aquí tenemos que ordenar e identificar quién está en el centro de ese ordenamiento. Entonces, ahí va a haber dos condiciones, ¿no? Uno, cuando es par, ahí vamos a encontrar dos valores en el centro, y en ese caso tenemos que sumar esos dos valores y dividirlo entre 2. ¿Ya? Y si es impar no va a haber problema porque hay un solo número al centro, ¿no? Un solo valor. La otra característica, dice, no es tan informativa como la media, ya que para su cálculo interviene solo el orden de los valores y no su magnitud, ¿no? Aquí no va a intervenir la magnitud, simplemente va a decir si es 50% por debajo de la mediana o 50% por encima, ¿no? Entonces no intervienen tanto todos los valores, ¿no? Simplemente es los valores que están en el centro, ¿no? En su determinación no intervienen, dice, todos los valores de la variable, lo que decíamos anteriormente, ¿no? La mediana solo influye los valores centrales. En la media o promedio, los valores extremos tienen una influencia en el resultado final. En cambio, en la mediana solamente influyen los valores centrales, no tienen nada que ver los extremos, ¿no? Eso es importante tener en cuenta porque va a haber problemas en que nos van a preguntar, nos van a pedir que hallemos la medida de tendencia central más adecuada. Entonces, esta característica nos va a indicar cuál es lo que debemos aplicar. La última, dice, si la muestra tiene un número par de datos, lo que le decía anteriormente, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Vamos a ver ya con los ejemplos cómo se calcula la mediana cuando tiene datos impar y cuando datos pares. La moda es la tercera medida de tendencia central, chicos y chicas, que también lo vamos a estudiar en esta oportunidad. ¿Y qué es la moda, no? La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda. Tener una moda, que sería unimodal, si tiene dos modas, bimodal, o si tiene más de dos modas, ya sería multimodal, ¿no? Entonces, la moda va a estar relacionada directamente con la frecuencia absoluta que podemos encontrar nosotros en una tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, si tenemos una tabla de frecuencia, si queremos hallar la moda, nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta y ahí nosotros podemos ver quién tiene mayor frecuencia absoluta, entonces ese valor de la variable será la moda. ¿Ya? En un gráfico de barras también se puede detectar cuál es la moda, identificar cuál es la moda, ¿no? Entonces nos fijamos en la barra que tiene mayor altura, entonces eso será la variable, el valor de la variable que es la moda, ¿no? Entonces también tiene algunas características que debemos tener presente, ¿no? Importante que la moda es la variable, la medida de tendencia central más sencilla para hallarlo, ¿no? Solamente tenemos que fijarnos, como ya hemos dicho, en la frecuencia absoluta. Es de fácil interpretación. O sea, se refiere a que, por ejemplo, una vez hallado la moda, nosotros podemos ya darle una interpretación, ¿no? Si por ahí tenemos una investigación sobre las comidas que más se consumen en un restaurante, entonces diremos, ¿no? Pues que, por ejemplo, ¿no? Si el ceviche es el que más se consume, entonces la moda sería el ceviche, ¿no? Es uno de los platos preferidos por los asistentes a ese restaurante. Otra característica, ¿no? Es la única medida de centralización o medida de tendencia central, también como les había dicho chicos y chicas, que pueden obtenerse
en variables de tipo cualitativo. Importante esto, chicos, ¿no? Si bien las, la media y la mediana son para variables cuantitativas, la moda es el único que se puede aplicar a los dos tipos de variable, tanto a variable cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? Importante. En su determinación no intervienen todos los valores, ¿no?, de la distribución, o sea, todos los valores que hay en la investigación, ¿no? Solamente sería el que tiene mayor frecuencia, ¿no? El que se repite más, como dice, ¿no? Una vez que ya nosotros hemos estudiado las tres medidas de tendencia central, como es la media, la mediana y la moda, tenemos aquí algunas conclusiones, dice, ¿no? Como te habrás podido dar cuenta, la media y la mediana nos permitirán plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas, ¿no? Entonces la media y la mediana lo vamos a aplicar directamente a variables cuantitativas, discretas y continuas. Por eso es importante reconocer qué tipo de variables, ¿no? Debemos tener, ¿no? Aquí también en el canal hay un video en donde ustedes pueden ver cuáles son esos tipos de variables, ¿no?, y cómo se reconoce. Finalmente, la moda también nos va a permitir plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenece a variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas, pero a diferencia de las otras dos tendencias, podremos abordar variables cualitativas, ¿no? Entonces la moda sí podemos aplicarlo, ¿no?, tanto a variables cuantitativas y cualitativas.